centro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, los jóvenes votarán de forma masiva este 28 de julio. ¿Qué tanta relación hay con la política, por así decirlo, con el hecho de votar? Y he invitado a Samuel Díaz, expresidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la UNIMED, coordinador nacional de activismo de la organización Toma el Control y magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB y representación estudiantil también de la misma casa de estudios. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias a a esta ti mesa por país. la invitación, sí, Por Shirley. favor. Buenos días, Bueno, Shirley. buenos días, Samuel. Bueno, lo primero es, los jóvenes se ven en los discursos, digamos, de los candidatos, de las propuestas de los candidatos este 28 de julio. ¿Qué opina Jesús Mendoza? Mira, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos los jóvenes es que en el debate político, que ya tiene varios meses dándose y ahorita se va a acrecentar más en estos Sí. 17 días que quedan, se sumerja mucho más el tema juvenil. Y cuando hablo de que se sumerja más el tema juvenil, es que necesitamos escuchar de los candidatos, necesitamos escuchar de la dirigencia política las propuestas para los jóvenes. Y necesitamos no solo escucharlo con mítines políticos usuales, sino también con alternativas comunicacionales, que es lo que ve el joven. Es decir, qué propuestas hay para una ley de primer empleo, para que las empresas, las grandes empresas y las microempresas tengan un porcentaje de contratación para las personas recién graduadas o para las pasantías. ¿Qué planes para la banca privada y pública se va a hacer para tener microcréditos para que los jóvenes puedan incentivar los que van a hacer sus emprendimientos? ¿Qué tipos de recursos se van a inyectar las universidades para que disminuya la deserción estudiantil y el estudiante pueda tener unos profesores que ganen de manera adecuada, una beca digna que pueda cubrir sus necesidades académicas, un comedor abierto y un transporte adecuado? Entonces, realmente, ese tipo de cosas que infieren y tienen necesidad los jóvenes, realmente no lo estamos viendo de una manera pues permanente o de alguna otra manera un porcentaje grande en el discurso de los candidatos. Y eso es importante porque hay que llegarle a los jóvenes con sus problemas. La política se metió en la vida de nosotros, con los jóvenes. Cuando uno ve una foto de una promoción de bachiller o de graduación y ve que lo que queda en el país son 5 compañeros, 10 compañeros de una promoción de 200, uno dice, wow, ¿qué pasó? Y es que el joven se va porque no hay sueldos competitivos, el joven se va porque no hay programas de capacitación o de captación para jóvenes que tengan un primer empleo, que no hay una educación de calidad o que hayan condiciones para que el estudiante siga sus estudios y se va del país. Ese tipo de cosas hay que tratar de sumergirlas en el debate político para darle soluciones a los jóvenes de su calidad de vida y que realmente aquí se pueden establecer esas cosas y no hay que irse de nuestro país para conseguir unos sueldos competitivos, una educación de calidad y un trabajo digno. Esas cosas hay que hacerlas con propuestas comunicacionales Innovadoras. innovadoras para llegarle a los jóvenes, como ha pasado en nuestra región. En Colombia vimos que el candidato que peleó contra Petro realmente hizo lo que hizo y llegó hasta donde llegó es porque utilizó el TikTok. Pasó lo mismo con Bukele, que utiliza el TikTok muchísimo, con Noboa en Ecuador. O sea, son candidatos que renovaron su manera de comunicar y eso es una manera de poderle llegar de manera eficaz a los jóvenes. Ahora, fíjate que en la campaña del candidato, bueno, el presidente Nicolás Maduro, el manejo de estas redes sociales es mucho más juvenil que con respecto Sí, al otro candidato, entendiéndolo, digamos, que la elección está el gran polarizada, tema es ¿no? que el joven sabe que con el actual gobierno no hay oportunidades. Mm. Vemos cómo por parte del Ejecutivo Nacional se creó hace poco, hace 2, 3 meses, una misión que es la misión Venezuela Joven. Pero realmente eso es un órgano propagandístico en un año electoral. Si tenías los recursos en este momento, supuestamente, para hacer una campaña para los jóvenes, ¿por qué no lo hiciste hace años con una legislación para una ley de primer empleo? ¿O por qué no haces esos recursos de una inyección de recursos para las universidades? Entonces, es un doble discurso de si queremos a los jóvenes porque estás en año electoral, si queremos darle financiamiento, microcréditos de emprendimiento a los jóvenes porque estamos en año electoral, pero las universidades no tienen comedor, no tienen transportes, una beca de $5, no hay incentivos de una ley de primer empleo, no hay incentivos para sueldos competitivos, entonces tú te quedas como que esto parece que es un elemento propagandístico, un elemento populista, pero realmente no hay soluciones concretas y lo que hay es una fachada de unas redes que al joven no le llega porque sabe que es lo mismo. A ver, Samuel, ¿cuál es tu percepción con respecto a la vinculación del joven y si el joven se ve
digamos, retratado en estas propuestas políticas, y si las ha escuchado también, ¿no? ¿Cómo le llegan a estas propuestas, si se ve allí, si se está animado, digamos, a participar este 28 de julio? Bueno, en primer lugar, agradecerte nuevamente por la invitación y que me sigas considerando joven, a pesar de los 31 años. No, todavía, tú sabes que hasta a los 35, ¿no? A los 35, a los 35. Después de los ¿no? 35 Voy a seguir pasas a exprimiendo adulto contemporáneo, no, adulto. esos 4 años que me quedan, ¿no? Yo creo que lo primero es que hay que echar para atrás unos 10 años. ¿Y por qué digo esto? Porque la última elección competitiva que se vivió a nivel juvenil, en la cual la oposición fue de manera unida, fue las elecciones de la Asamblea de 2015. Y tú tienes jóvenes ahorita que tienen 18 años, que en ese momento tenían 9. Y yo creo que un error a los que nos dedicamos a hacer política, que a pesar que no nos tocaba en ese momento, pero ahorita que estamos asumiendo esos espacios, tenemos que reconocer, es que por 9 años se dejó a un lado la promoción del registro electoral. Entonces, nosotros intentamos cubrir una brecha de 3,5 millones de jóvenes que no estaban inscritos en el registro electoral este año, con el operativo especial del 18 de marzo al 16 de abril. Y después de la primaria del año pasado, es decir, unos 6 meses. Cubrir en 6 meses lo que no hicimos en 9 años es parte de la razón por la cual los jóvenes están también desligados de la política. Tú mencionabas que yo fui presidente de la federación, o sea, ostenté el cargo que tuvo Jesús, pero en la metropolitana, hace ya 7 años. Y me acuerdo que en ese momento yo tenía referentes a nivel político. Estaba un Miguel Pizarro, estaba un Juan Andrés Mejía, estaba un David Smolansky, jóvenes políticos que ahorita se encuentran en el exilio. Y yo le pregunto a Jesús, ¿qué referentes políticos cercanos ha podido tener también? O sea, creo que hay una desconexión de esta nueva generación con la política también porque no tiene referentes que se han acercado a hablar con ellos. Tú mencionabas mucho el aspecto comunicacional, ¿verdad? Y la realidad es que parte de la razón por la que NACE toma el control, por la cual hemos tenido llegada en las universidades, fue por 2 motivos. Lo primero, que fuimos con una campaña de información y acercamiento al joven. En el sentido de que no fuimos con un discurso de, chamo, tienes que inscribirte ya porque tienes 18 años, sino fue entender las razones por las cuales los jóvenes no se querían inscribir. Y la realidad, y te lo puede decir Jesús, que también participó activamente en esta primera fase, fue que muchos jóvenes no sabían cómo hacerlo, que había mucha desinformación, que era que gente que pensaba que necesitaba el registro militar, que tenía que ir al CNE en los teques, los distintos obstáculos que tenían que salvar, y había mucha desinformación. Y lo segundo, que nadie se había tomado la oportunidad de acercarse y escuchar. Entonces, yo creo que hemos visto en la campaña ahorita, sobre todo de un candidato, que ha habido mucho más acercamiento hacia los jóvenes con la intención de querer escuchar, que creo que es lo importante. Eso Edmundo González lo ha hecho de manera reiterada en distintas ocasiones. De hecho, este fin de semana está contemplado un acto con jóvenes también. Y creo que parte de lo que decía Jesús es que más que nos digan qué hacer, también nos escuchen y que entiendan. Eso habla mucho y la realidad de la universidad venezolana está muy golpeada. Pero no solo también la universidad, es lo que pasa posterior a... ¿Qué pasa posterior? Porque mucha gente te dice, ¿para qué estudiar? ¿De qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve un título? Si no gano nada, no es un sueldo competitivo. O sea, creo que, y siempre lo hablaban, y es inevitable uno que ya está en una etapa de intentar independizarse económicamente, compararse con sus padres. Nuestros padres nos decían que con su primer salario pidieron un crédito para un apartamento, que compraron con su carro. Lo hablábamos justo esta mañana. Que hay unas oportunidades de pensar a futuro. Y yo pongo algo acá que puede ser un tanto banal. En 2026 tenemos una oportunidad de un mundial de fútbol. Y tenemos la fe alteradísima, ¿no? ¿Cuántos nosotros no quisiéramos ir? Pero no hay un consulado para sacarnos la visa para ir para Estados Unidos, ni para ir a Canadá, ni para ir para México. Ahorrar para un pasaje es impensable. Entonces, son esas pequeñas cosas que pueden parecer triviales, pero que es lo que dan calidad de vida. Un joven hoy en día no puede planificarse más allá de un mes, porque los salarios no son competitivos. Lo que quiere un joven, lo que hablan los jóvenes, que están intentando dar sus primeros pasos hacia la adultez, es tener salarios y trabajos que les permitan planificarse, salarios que permitan tener a su familia en el país, salarios que permitan tener una familia. Yo siempre lo he dicho, y acá puede ser un tanto romántico, es difícil enamorarse en Venezuela. Nadie se quiere quedar. ¿Cómo tú planificas para una familia si no tienes un salario para poder mantenerte a ti mismo? Entonces, lo que buscamos en los candidatos, lo que se busca es no solo una universidad de primer mundo como la tuvimos en su momento, vanguardia en la región, sino oportunidades profesionales que permitan el desarrollo y la planificación a futuro y no tener que estar pensando en el día a día. Sí, fíjate Jesús, a mí me llamó la atención, una de las primeras visitas, digamos, o encuentros públicos del candidato Edmundo González Urrutia fue con la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué se habló allí, digamos? ¿Cuál fue, digamos, el acercamiento
tanto del candidato con los jóvenes y de los jóvenes con el candidato, ¿no? En las peticiones. Fue un tema de escuchar, lo que Ujú, dice Samuel, es escuchar. Y yo ujú, creo que es elemental escuchar porque los jóvenes sienten que desde hace mucho tiempo no se les escuchaba, que desde hace mucho tiempo no se les atendía, no se les prestaba atención, que era una masa que estaban ahí, inerte y listo. Y realmente, primero, es una oportunidad de escuchar y es una oportunidad de poder ver qué opciones o de qué es lo que piensa el joven venezolano. El joven venezolano no piensa igual que el joven colombiano, que el joven argentino, y ni siquiera el joven caraqueño piensa igual que el joven andino ujú, o que el joven oriental, ujú, porque aparte vivimos en diferentes Venezuelas. O sea, la Venezuela de Caracas es distinta a la Venezuela de los Andes y distinta a la Venezuela del así es. Oriente. Ujú, Entonces, eso te cambia el pensamiento. El joven caraqueño tiene muchas más oportunidades que el joven merideño o que el joven zuliano. Entonces, eso te lleva a que tienes que escuchar diferentes digamos, situaciones que pasa el joven venezolano. Y en base a eso, hacer políticas públicas. Porque sí, hay cosas básicas como lo que te decía anteriormente, hay que hacer una dirección de recursos a la Universidad Venezolana, hay que hacer una ley de primer empleo, hay que hacer convenios con la banca privada y pública para hacer los créditos para emprendimientos y para una primer casa y un primer carro para que las familias de los jóvenes puedan establecerse, pero también tenemos realidades que hay que escuchar a los jóvenes. Capaz tengamos que hacer planes a nivel de salud mental, porque estamos hablando de jóvenes que actualmente pasaron por un proceso de pandemia, jóvenes que tienen a su familia lejos, jóvenes que sus padres están trabajando en otro país y son procesos a nivel de nuestra generación que vas a tener que también a nivel de la salud pública, temas de salud mental. Es ujú. decir, ahorita tenemos que que escuchar a los jóvenes nosotros mismos como jóvenes políticos de alguna otra manera, pero también la dirigencia política tiene que escucharnos. Ahorita creo que ha sido efectivo la campaña que se está realizando, porque por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, más del 60% de los estudiantes están interesados, que están inscritos en el registro electoral, están interesados a acudir a votar el Mm, 28 de julio mm, y acudir a votar por un cambio político. ¿Cómo se logró que una masa inerte que no le importaba la política, no le importaba un discurso político, la aburría cuando le decías política, ahorita tenga la voluntad de votar? Bueno, porque se han hecho las campañas comunicacionales requeridas, porque se ha hecho una campaña de difusión, porque se les ha escuchado, porque se les ha tratado de decir que es necesario votar para que puedan tener una vida en Venezuela, para que puedan tener mm, de alguna otra manera una calidad de vida. Entonces, también esa campaña viene desde el registro electoral, cuando a pesar de que no fueron ni los días suficientes, ni las máquinas suficientes para inscribir a 3 millones de jóvenes, se inscribieron 600.000 jóvenes, que no es una cifra, no es una cifra mala, tampoco es suficiente, pero desde ahí estábamos haciendo campaña. Ahora el trabajo que nos toque es que esos 600.000 nuevos inscritos se conviertan en votos, más los jóvenes que ya estaban inscritos, y que ese día los jóvenes puedan acudir a votar, y que no solo sea un día para insertar la papeleta a la mm. caja, sino que sea un día para poder resguardar el voto, para que sea un proceso ciudadano. Y nosotros lo que le decimos en la UCB y en diferentes espacios donde acudimos con los jóvenes, es un día que le vas a dedicar a Venezuela, es un Ujú. día que le vas a dedicar a tu país, es un día que le vas a dedicar a tu compañero que está en España, que está en Estados Unidos, que está en Argentina y no puede votar y no puede hacer nada. Tú sí lo puedes hacer. Y para que te puedas reencontrar con ese familiar y con ese compañero y con ese amigo que despediste hace unos años de Maiquetía, tienes que hacer este esfuerzo. A ver, Samuel, en línea con lo que dice Jesús, ¿no? Cuando yo te preguntaba si realmente el joven está motivado a votar o está mejor o está pendiente en vista de su situación. Bueno, a mí lo que me interesa esto es un tema económico, no importa quién esté en el poder, sino que, bueno, que me dejen progresar, que yo pueda, digamos, tener mejor calidad de vida. Es decir, y la conciencia de que la política sí tiene que ver con eso, ¿no? No sé si el joven logra de alguna manera hacer esa conexión, ¿no? Mira, yo creo que a veces subestimamos a los jóvenes Ujú, y creo que parte de la experiencia que nosotros hemos tenido en las universidades y con los distintos encuentros es que cuando vas con una actitud un tanto más empática, con una apertura de escucha, sí. te sorprendes mucho del nivel de análisis que existe también. Yo creo que es inevitable que la gente esté involucrada en la política porque, como mencionó Jesús, la política se metió con nosotros. La política es lo que ha determinado nuestro futuro, nuestras oportunidades de empleo, nuestros estudios y los privilegiados que hemos tenido la oportunidad de salir, de ver el país, de ver otros países, de conocer otras culturas, de estudiar afuera, de comparar, te das cuenta, eso mismo, los retos juveniles que tienen otras personas en otros países son muy diferentes a los que tenemos acá, ¿no? Ujú, Y yo creo que en parte hay un clima de mucha más aceptación política a nivel nacional. Y yo justamente ayer estábamos haciendo un volanteo en el municipio de Latillo. Yo me acuerdo el año pasado, previo a las primarias, la gente no te recibía nada, la gente no quería hablar contigo, hacías una asamblea y te iban 5 personas.
hoy en día es una realidad completamente diferente. Ujú. Todo el mundo está con una alegría, hay mucha más información, hay un cierto sentimiento de esperanza, que creo que era algo que teníamos tiempo sin sentir, Ujú. y creo que eso se ha contagiado hasta los jóvenes. Yo creo que también a mí me llama mucho la atención de Si hay esperanza o hay o puede haber todavía resignación como que, bueno, no hay posibilidad de cambio, ¿no? No. no, Ujú. hay esperanza, Sí, hay, sí la hay. obviamente hay un escepticismo, Ujú. porque todos sabemos lo que hemos vivido los últimos 25 años Creo que lo que hay es y, incertidumbre. sí, y pensar que, Sí. y creo que la gente tampoco es ingenua, en el sentido de que sabemos que hay obstáculos, que van a presentarse a lo largo del camino, el mismo 28 de julio, que durante los próximos 17 días hay obstáculos que también se van a ir presentando. No obstante, creo que hay un sentimiento de organización ciudadana que la gente ha entendido, y digo los jóvenes también que tienen un rol que jugar. Pero yo acá sí quiero hacer hincapié importante, que creo que muchas veces se nos achaca a los jóvenes la responsabilidad de cambiar un país. Y pensando en 2017, me acuerdo que en ese momento nosotros pensábamos que el movimiento estudiantil tenía que ser el responsable y el catalizador de cambio de país. Me tomó 7 años perdonarme por no hacerlo, y a mí, a mi equipo, y entender que esto no es un tema generacional, de que es una generación o la otra que va a hacer un cambio. Esto es algo intergeneracional, en el cual un cambio de un país depende de que todas las generaciones con un objetivo común, que es el cambio en Venezuela, se unan y aporten desde sus distintos espacios. Hoy los jóvenes creo que hemos entendido que tenemos la energía, las propuestas y sobre todo entender que, como mencionaba Jesús, esto va más allá del voto. El voto es un instrumento, es un medio, pero que esto no es solo el 28. El 28 es un punto de salida, no de llegada. Y es importante votar, defender, para poder después cobrar la victoria que todos aspiramos del cambio que queremos en Venezuela. A ver, interesante lo que dijiste. Bueno, no es desesperanza, no es triunfalismo, pero es incertidumbre, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que ahorita hay una incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y hay incertidumbre de qué va a pasar porque creo que tenemos años viviendo en incertidumbre y ahorita ha aumentado, ¿no? Yo creo que sí hay mucha esperanza, hay mucha fe. Mano, tengo fe, que ahorita está la frase. Sí, tenemos mucha fe, porque vemos que es posible el cambio político en Venezuela ahorita, es viable, ¿no? Pero si hay incertidumbre, innegablemente lo hay, porque sabemos lo que han pasado en los últimos años, sabemos lo que hemos vivido el venezolano. El venezolano lo ha pasado muy duro en los últimos años. Y sí, yo diría que si hay una palabra que puede caracterizar, o dos palabras, diría, dos palabras que pueden caracterizar estos momentos o estos días que se van a vivir en los jóvenes, es fe, porque la hay, e incertidumbre, totalmente. La gente dice, sí, voy a votar, sí, creo que va a haber un cambio, pero ¿qué va a pasar? ¿Pero qué viene? ¿Pero qué va a pasar después? Porque ¿qué pasa? Incertidumbre de qué va a pasar e incertidumbre de quién gane y qué viene después. Porque el después es difícil porque viene una transición política. Y la transición política Bueno, en caso de que gane uno de los candidatos. Exactamente. Ahora, también el escenario es, bueno, ¿qué sucede si continúa el mismo sistema la político? misma incertidumbre, Shirley, o sea, si gana una opción, porque la realidad es que la elección está polarizada, si gana la opción del continuismo del partido de gobierno, hay incertidumbre de qué viene ahora. Viene lo mismo, la misma crisis, el acrecentar el mismo modelo económico y político que fracasó, otra ola migratoria. O sea, es wow, ¿qué viene después? O sea, vamos a caer más en el fondo. Y si gana la otra opción, la opción de cambio político, ahora, ¿qué va a pasar? Viene un proceso de transición política, un proceso de conversaciones políticas, un proceso de cómo lo vamos a vivir, porque en Venezuela no vivimos una transición política desde los años de Pérez Jiménez, cuando se da el golpe del 23 de enero. Entonces, wow, entonces ahí tienes un proceso de qué va a pasar. Y eso es lo que hoy caracteriza la incertidumbre. Cualquiera de las dos opciones no te da un proceso de saber qué viene. Samuel, ya para cerrar, y bueno, las últimas palabras con respecto a el rol que debe cumplir el joven, ¿no? En este proceso político, más que proceso político, de cara, digamos, a las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Cómo lo percibe? Bueno, nuevamente agradecerte por este espacio. No, por favor. Muy agradecido de estar acá contigo siempre. Creo que lo primero es que Hay que mirar a los jóvenes. Yo tengo, bueno, yo también soy joven todavía. Ya pasé los 35, pero... Creo que lo primero, y acá creo que es algo que tanto Jesús como yo compartimos, es que los que estamos dedicados a la política sabemos que esto es el arte de manejar de manera responsable las expectativas y la esperanza. Y creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es que muchas veces no hemos sabido manejar las expectativas, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad hoy en día es hablar con claridad, con responsabilidad. Y es como mencionaba Jesús. El 28 se presenta una oportunidad importante para el devenir del futuro del Venezuela, de las próximas generaciones también.
incluyendo los grandes retos que eso conlleva, ¿no? El cambio de un sistema educativo que está por el suelo, una generación que ha sido perdida porque no tiene maestros, por desnutrición, que bueno, nos toca levantar un país desde cero, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad es entender que esto es una trilogía. Estamos en la primera parte. Una vez que acaba esta película viene la transición, viene la reconstrucción, y la tercera parte es la Venezuela de que todos queremos, ¿no? La Venezuela de oportunidades. Y para eso es importante saber manejar las expectativas, entender que esto va a tomar tiempo, que vamos a tener que también aprender a convivir con personas que piensan diferentes a nosotros, que esto no es de la noche a la mañana, que nos necesita a todos, pero que todos debemos participar en ese proceso. Creo que el manejo de expectativas es importante porque, bueno, incluso hablando, entiendo que hay toda la intención por parte de ustedes de que, bueno, que haya un sistema político diferente, pero también es una posibilidad, puede, digamos, Claro, esto continuar. totalmente. Entonces, claro, también es, bueno, ¿qué hace el joven después? El 28, este país no se acaba después del 28, gane una opción u otra, ¿no? Exacto. Para nada, el país no se acaba y tenemos que seguir, o sea, el resultado, lo que pase el 28 no puede hacer de que los jóvenes digan se acabó nuestra vida, se acabó, es el punto final, no. Hay un país que viene, hay otros procesos electorales que van a venir, hay que participar y de alguna otra manera es una construcción de paso a paso. Anunciando candidatura. Bueno, yo en teoría aquí no invité a nadie que tenga que ver con ningún partido político, ¿no? Esta mesa es en teoría, entre comillas, apolítica, Claro, pero bueno, sí quería, digamos, de alguna manera saber cómo están pensando los jóvenes de cara al 28 de julio. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta mañana. Excelente. Samuel Díaz, expresidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UNIMED, coordinador nacional de activismo de la organización Toma Control, magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB y representación estudiantil de la misma casa de estudios. Les agradezco mucho, fue nuestro Mesa País de esta mañana. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Esto fue Mesa País.